¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva edición este domingo aquí en Voces Azuayas, nuestro programa Voces de la Ciudad que les da la más cordial bienvenida un domingo más, un nuevo fin de semana. Ecuador, los ecuatorianos, las ecuatorianas estamos viviendo una nueva campaña electoral en el contexto de un proceso extraordinario de elecciones de cara al 20 de agosto de este 2023 en el que estaremos eligiendo en este proceso que se dio luego del decreto de muerte cruzada firmado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, pues elegiremos presidente, vicepresidente o presidenta y vicepresidente de la República, además a 137 asambleístas, pero también tendremos dos consultas populares, una que nos convoca a dejar o no el petróleo bajo tierra en el Yasuní y la otra que opta por el agua o por la minería en el Chocó andino, una consulta que se desarrollará estrictamente, exclusivamente en Pichincha, en la provincia de Pichincha, también en la ciudad de Quito. Y precisamente para abordar una serie de temas relacionados a este proceso extraordinario, la campaña electoral, las encuestas que nos empiezan a llegar a nuestro WhatsApp, que empezamos a leer en redes sociales, una campaña electoral que ha iniciado oficialmente, aunque ya se viene desarrollando desde hace rato en los espacios virtuales para los presidenciables, pero que no termina de arrancar todavía para los asambleístas debido exclusivamente a un caso en particular que es el del asambleísta o candidato a la Asamblea Nacional, exministro Patricio Carrillo, luego de que se le interpuso una acción, una observación a esta candidatura. El contencioso electoral todavía no ha dado una respuesta. Esto estaría preocupando al Consejo Nacional Electoral, no han podido imprimirse las papeletas y tampoco avanzar en otros temas. Pero bueno, estaremos abordando el tema político electoral con dos muy interesantes expertos, analistas que nos acompañan en la mañana de hoy. Mauricio Alarcón, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, capítulo Transparencia Internacional aquí en Ecuador, y Decio Machado, él es sociólogo y consultor político. Pues ellos son nuestros dos invitados en la mañana de este domingo con quienes vamos a dialogar. Estaremos también, como siempre, receptando todas sus inquietudes, sus preguntas, sus criterios, sus opiniones del tema que nos ha convocado en esta mañana. Y yo quisiera iniciar este diálogo con una lectura general de nuestros dos invitados respecto de este proceso extraordinario de elecciones que se desarrollará el 20 de agosto. Tenemos 7 candidatos, una candidata a la presidencia de la República, tenemos varios candidatos, cientos de candidatos para la Asamblea Nacional. Muchos de ellos buscan la reelección, estuvieron ya en esta Asamblea Nacional que fue destituida por la muerte cruzada. Empecemos con Mauricio. Mauricio, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Rosana, buen día, un gusto compartir este espacio con Decio y un saludo a nuestra audiencia de Voces Azuayas. Los ecuatorianos estamos frente a un proceso que no habíamos vivido previamente, no solo porque la muerte cruzada, mal llamada así, está desde la Constitución de 2008, sino porque es la primera vez que se activa un proceso de disolución de la Asamblea en todos estos años, 15 prácticamente, de vigencia de la Constitución actual. Esas condiciones extraordinarias creo que tomaron por sorpresa no solo a los votantes, sino a las instituciones y a las autoridades. Han puesto a prueba no solo el presupuesto electoral, la fuerza o la fortaleza de los organismos de control, me refiero específicamente a lo electoral, y también a los partidos y movimientos políticos. Pensaba un poco en general viendo resultados, viendo acciones, y a pesar de todo lo negativo que podríamos hablar en este espacio de lo que está pasando, de la precampaña no controlada, creo que ha sido más bien, y parto de lo positivo, una prueba que ha logrado hacer que algunas organizaciones políticas demuestren que es posible hacer las cosas de manera distinta. Recordarán ustedes, Decio, Rosana, que en un proceso electoral anterior, no me refiero a las seccionales, que no son comparables, sino a las presidenciales de 2021,
Fueron terribles los recursos que se presentaron, no solo ante el Consejo Nacional Electoral, sino ante el Tribunal Contencioso Electoral. Recordarán ustedes incluso esa candidatura de Álvaro Noboa hasta el último momento, tratando de meterse por la ventana. Pues hoy, como tú ya lo has dicho, es apenas un recurso el que se mantiene pendiente. Se ha logrado hacer las cosas relativamente bien, demostrando, insisto, que se puede hacer todo esto de manera distinta. Después nos enfocaremos en los aspectos problemáticos y hasta negativos de este proceso extraordinario. Gracias, Mauricio Decio. Este proceso extraordinario, express, que estamos enfrentando como país, de alguna manera desnudado, algo que quizás ya veníamos viendo desde hace rato, ¿no? Pero es esa falta de organización, de consolidación, de fuerza de las organizaciones políticas, la falta de cuadros, de gente formada, preparada para poder enfrentar procesos de esta naturaleza. Es así que la única candidata que se pertenece al movimiento que la auspicia es la candidata del correísmo, Luisa González. Los otros 7 candidatos, ninguno de ellos se pertenece a ninguno de los movimientos, porque muchos están en alianza, que estarían auspiciando esta candidatura. Vemos que pese a haber sido una asamblea muy venida a menos, con un porcentaje de aceptación bajísimo ya sus últimos días, muchos de quienes estuvieron en esa asamblea están presentándose nuevamente en busca de una reelección y retornar a sus curules. Hay una serie de crisis, estamos enfrentando este proceso electoral en una crisis profunda de las organizaciones políticas. Bueno, buenos días, un saludo Mauricio, Rosana, a todo el equipo y a toda la audiencia. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que lo que se marca de alguna forma es la continuidad de lo que ya estábamos viendo, que digamos va subiendo escalones por momentos porque no hay mecanismos, digamos, de solución, o no se implementan, mejor dicho, mecanismos de solución estructurales al problema que tenemos. Y es un problema en el que realmente el Ecuador, en toda América Latina hay una crisis, digamos, del sistema de partidos, es decir, pero creo que en el Ecuador es especialmente agudizada. Y esto se evidencia cada vez que hay un proceso electoral. Como bien decía Rosana, quiero decirte, eso se demuestra en que de las 8 candidaturas, solamente una, que es la única fuerza política que realmente tiene una estructura orgánica, es decir, que tiene músculo, digamos, de militancia, de adherentes en el conjunto del país, es capaz de posicionar una candidata, en este caso, digamos, que sea de las estructuras partidistas de su organización. Los demás son candidatos, digamos, que no se corresponden a las estructuras de partido. ¿Pero por qué? Porque no existen esas estructuras de partido. Quiero decir, realmente son partidos, de alguna forma, me atrevería a decir que son partidos atrapatodo, ¿no? Utilizando un término que se ha puesto, digamos, de moda en los últimos años, que, digamos, como no hay un fundamento ideológico, no hay un fundamento, no hay una organización, es decir, son partidos que se activan cuando llegan los procesos electorales, pues evidentemente son puras tablas de surf, es decir, para poder subirte encima de la ola, ¿no? Y en este sentido yo creo que, de alguna forma, lo que vemos es eso. Creo que esto, además, se refleja muy bien recientemente, hace 2 días, se ha hecho público la última encuesta del Latino Barómetro, y creo que ahí, digamos, eso se refleja muy bien ahí, es decir, porque vemos cómo el Ecuador es el país, digamos, con los síntomas de agotamiento, es decir, más evidentes, digamos, del conjunto de países latinoamericanos con respecto al sistema democrático. No es porque él sea el que menos cree en la democracia, sino es porque el que mayor diferencia ha dado en este sentido de pérdida de valor de la democracia, digamos, en los últimos años. Entonces, en este sentido me parece que hay elementos que son muy preocupantes, que deberían formar parte, digamos, de las preocupaciones generales del gobierno, de las instituciones autónomas del Ejecutivo, del CNE, etcétera, pero evidentemente son lógicas que lamentablemente no forman parte, digamos, de la centralidad política nacional, ni de las agendas de las instituciones públicas ni del Estado, digamos, que tienen competencias en este asunto. En este sentido, yo creo que hay una voz de alarma, una voz de alerta, digamos, en referencia a lo que estamos planteando, Rosana, pero que yo creo que hasta ahora, en esta lógica de irresponsabilidad que caracteriza a nuestras autoridades, digamos, no encuentra eco, ¿no? Y solamente por terminar, yo creo que estos problemas además se van a agudizar de cara al 2025. Y voy a decir por qué, y aquí termino.
Estamos ante un gobierno que va a ejercer durante 1 año y 5 meses, donde no va a cambiar prácticamente nada, porque en 1 año y 5 meses no hay muchas posibilidades de hacer nada. El gobierno que llegue, es decir, podrá hacer 2, 3 cosas que si le salen bien populistamente le pueden situar mejor para las elecciones de 2025, pero evidentemente no hay ni tiempo, es decir, dado los graves problemas que transversalizan el país, no hay tiempo para solucionarlos y vamos a volver a encontrarnos con una Asamblea Nacional que, bueno, es de presuponer que tenga, digamos, una importante bancada correísta, de la sensibilidad correísta, pero que al mismo tiempo va a seguir, digamos, reflejando un abanico de opciones múltiples, sin sentido, de candidatos llegados a última hora, que no responden a las estructuras partidistas y que no tienen un proyecto. Y por lo tanto lo que vamos a vivir de alguna forma es lo mismo que hemos vivido anteriormente. Ni la Asamblea va a recuperar credibilidad, lamentablemente, esto es lo más presumible, ni el Gobierno tiene tiempo para, digamos, estructurar propuestas, es decir, que puedan realmente reencauzar las graves crisis que atraviesa el país en un periodo tan corto de tiempo y, por lo tanto, posiblemente la ciudadanía ecuatoriana, lo dejo como reflexión, en el 2025 todavía tenga más descreimiento al respecto del proceso electoral que hoy. Y digo esto porque hoy todavía el porcentaje de indecisos y el porcentaje de gente a la que le importa un pito, perdón la expresión, estas elecciones es tremendamente alto y esto es muy preocupante en el país, ¿no? Ahora, Decio, yo quizás siempre me pregunto, y es importante también saber, ¿cuáles son las causas de este agotamiento y de esta situación que estamos viviendo ahora, que tú mismo ya la has detallado perfectamente? ¿Es responsable el Código de la Democracia? Hemos vivido un cambio generacional, esto podría pasar también por ahí. ¿Somos responsables los electores? ¿Son responsables las organizaciones políticas? ¿Son responsables las autoridades? ¿O todos somos responsables? Bueno, yo creo que somos responsables un poco todos, ¿no? Y cuando digo todos me refiero a todos menos el ciudadano, que es al que se le responsabiliza porque el mainstream general es que a la gente no le importa la política, que los jóvenes cada vez están más distantes de la política, etcétera. La desafección de la política es una cosa generada por el establishment político, es decir, y por el Estado. Es decir, es que realmente hay una deuda pendiente cada vez mayor entre, digamos, la clase política ecuatoriana y la sociedad. Sobre las clases políticas en general del planeta a nivel global, pero me atrevería a decir que en nuestro país, y por centrar las cosas, el foco en el Ecuador, evidentemente hay una responsabilidad muy grande en este sentido. Se han hecho promesas que no se cumplen, es decir, los programas electorales son brindis al sol porque luego en la gestión de gobierno esos compromisos no se dan. Los mecanismos articulados en la democracia para poder combatir este tipo de lógicas que tienen que ver con la destitución, o sea, de los autoridades en el caso de que no cumplan digamos, los compromisos de gobierno, etcétera, o sea, no, digamos, no tienen funcionalidad, es decir, no se ejecutan, y no se ejecutan por decisiones políticas. Claro, la gente no es tonta, es decir, entonces yo creo que lo que la gente siente es que, o sea, un mecanismo de participación donde te convocan cada 4 años no es un sistema legítimo de democracia ni de participación ciudadana. Los ciudadanos participarían si sintiesen que su participación realmente involucra, vincula, es decir, la toma de decisiones posterior. Eso no se da y en este sentido yo creo que la gente cada vez es más desafecta, digamos, con la política. Creo que es un problema serio, grave y que a la larga puede pasar facturas porque el problema de los quiebres de los sistemas democráticos es que lo que viene después no es mejor, ¿no? Evidentemente. Gracias, Decio. Mauricio, justamente estos síntomas de este agotamiento al que hace referencia Decio, con el que quizás yo coincido mucho, se evidencian además en lo que ya dijimos, ¿no? Una falta de estructura de las organizaciones políticas que en su momento no saben qué hacer, los límites de las ideologías como que se pierden, un día están con un candidato, otro día con otro, y en definitiva vemos una mezcla que termina confundiendo a la población, porque tal o cual candidato en las pasadas elecciones estuvo con un movimiento, cuyo movimiento hoy auspicia a otro candidato que es de una tendencia opuesta, incluso radicalmente opuesta a lo que fue. Entonces esto genera sin duda alguna en los ciudadanos este descontento, esta desazón, esta apatía. Efectivamente el porcentaje es altísimo de gente a la que
no solo que no ha decidido su voto, sino como decía Decio, realmente no le importa el proceso electoral y que más bien el interés en este proceso electoral del 20 de agosto se ha concentrado en las consultas populares en relación con el ambiente, aunque esto ya lo abordaremos un poco más adelante, pero lo que iba es que este agotamiento se refleja además en una campaña en la que los problemas sociales reales que estamos enfrentando ya no están en el debate y lo único que vemos es un candidato quizás fumando marihuana en un podcast, más allá de si estamos de acuerdo o desacuerdo. Yo muy personalmente no le veo un problema a eso, pero quizás no son los espacios, o vemos una candidata que se ha dedicado al baile en los distintos espacios, o vemos cosas como estas, ¿no? Que definitivamente no están abordando los problemas y no nos están mostrando a los ciudadanos cuáles van a ser sus propuestas, sus soluciones, sus posiciones, pese a que el tiempo sea corto, para resolver lo que realmente nos está afectando. Rosana, los ciudadanos en alguna medida sí somos responsables, pero responsables de llegar a salvo a nuestras casas, responsables de buscar día a día un sustento económico, responsables de hacer un trámite público sin que nos cobren una coima, porque al fallar las instituciones, al fallar las bases de la democracia, nos toca cargar con una responsabilidad que no deberíamos. Y eso es también parte de ese agotamiento. Si nosotros hemos decidido dar un pedazo de nuestra libertad, entregar un mandato a un grupo de representantes para que hagan un trabajo en nombre nuestro, y vemos que lo único que hacen es servirse de dicho mandato, servirse de dicho poder, para beneficio propio, el de su capataz, caudillo o grupete de amigos, la consecuencia es la que estamos viviendo ahora. Tú ya lo decías, qué grave es que en una campaña tan atípica, considerando, como ya decíamos hace un momento, que el periodo de gobierno será muy corto, es simplemente una transición en la que la ciudadanía quiere ver algo después del fiasco de los poco más de 2 años que ha estado en el poder Guillermo Lasso, que un candidato se enfoque en el baile o en la fumadera o en cualquier cosa. Probablemente no estaríamos tan preocupados de ello si es que al menos ese tipo de actos iría acompañado de una propuesta. Y no me refiero al qué, porque el qué creo que lo sabemos todos. Tampoco me refiero al por qué, porque la razón está identificada plenamente por la ciudadanía. Los estudios, las encuestas determinan claramente cuáles son las prioridades que a criterio nuestro tienen que ser atendidas por nuestros representantes. Me refiero principalmente al cómo, al con quién y en cuánto tiempo. Nos hemos dado nosotros del trabajo, algunos, de leer planes de gobierno, de escuchar con atención las propuestas e indignarnos de que, teniendo en cuenta ese horizonte de 18 meses aproximadamente, haya quienes ofrezcan grandes obras de infraestructura, que sabemos que en situaciones normales demoran mucho más tiempo en construirse, o personas que quieran echar mano de la salida fácil, como salir a dar bala, en definitiva, en lugar de solucionar los problemas de fondo que nos tienen en la crisis de inseguridad que vivimos como Ecuador. Así es que esa política irresponsable sigue desgastando nuestra credibilidad y nuestra confianza en el sistema. Ya sería el colmo que, además de toda la responsabilidad que tenemos y ese gran peso que cargamos en los hombros, ahora tengamos que preocuparnos de que las organizaciones políticas hagan su trabajo. Y por eso mencionaba al inicio, Rosana, nos están demostrando que si les diera la gana, la cosa funcionara mucho mejor, porque partidos y movimientos que, si no tienen que presentar recursos, no lo hacen, pero no torpedean un proceso. Partidos y movimientos que podrían activar y cumplir con lo que dice la ley, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque si la autoridad está distraída y saben que cualquier cuestión queda impune, ¿para qué perder el tiempo? Hay que empezar a cambiar estructuras, instituciones, relaciones de poder. Los ciudadanos estamos dispuestos a hacerlo, pero ¿qué pasa con el otro lado?
Ahora, Mauricio, en este mismo sentido, tenemos que analizar un poco que el porcentaje mayoritario de electores ahora son los jóvenes. Entre los millennials y los centennials, creo que son más del 50%, si no me equivoco, el 57%, no sé si ustedes tienen el dato exacto, pero son el 57%, y mucho se ha atribuido que al ser esta población más joven la que ahora son los electores, entonces le ofrecemos a esta población cosas muy ligeras, muy light. Hace no mucho hice en el proceso electoral anterior, justamente hicimos un programa bien chévere en la Universidad de Cuenca y conversamos con los jóvenes, con los estudiantes y las estudiantes de la universidad, y en definitiva ellos decían: ¿por qué piensan que nosotros no pensamos? ¿Por qué piensan que nosotros nos divertimos únicamente con un baile y eso va a ser la razón por la cual vamos a dar el voto? Nos están realmente subestimando, nos están maltratando, esta clase política nos está maltratando, y esa es una de las justificaciones, ¿no? Nos hemos abocado al TikTok, quizás Facebook ya quedó como para nosotros y un poquito más arriba, pero estas nuevas tendencias de espacios en los cuales están ahora los candidatos, porque pese a que inició la campaña electoral oficial para los candidatos a la presidencia, no hemos visto, al menos yo no he visto en los medios de comunicación tradicionales, propagandas dentro de la campaña electoral. Entonces, quizás esto también vale la pena analizar, porque quizás los más jovencitos, los que tienen el voto de los 16, 17, 18 años, quizás sí le ven al candidato en las redes sociales, pero tampoco se les invita a dialogar, a discutir, a pensar los temas que nos están afectando y en esta crisis diversa en la que estamos. Rosana, probablemente veamos todos a los candidatos en redes sociales. La gran incógnita es haciendo qué, haciendo payasadas, haciendo bailecitos. Miremos a otros países donde la herramienta red social también está vigente y donde los candidatos con un poco más de madurez y responsabilidad transmiten mensajes vinculados con sus propuestas, con su plan de gobierno, con la ideología de sus partidos y movimientos políticos. Pero acá banalizan la política quienes se sirven de ella para llegar al poder. Y creen además, menospreciando la inteligencia del elector, que uno se va a decantar a rayar la papeleta porque monta bicicleta, porque baila salsa choque o porque se fuma un porro de marihuana. Y eso es de estúpido. Hay que decir las cosas de manera muy clara y hay que castigar con nuestro voto a quienes banalizan la política y a quienes nos irrespetan como electores. Si nosotros no ponemos un freno, el otro lado difícilmente va a frenarse, va a seguir haciendo las cosas pensando que todo está bien. Así es que hay, sí, ahí de nuevo un trabajo pendiente por hacer. Que en espacios como este, sí, hagamos análisis, pero cuando ustedes tengan la posibilidad de tener a candidatos enfrente, se hagan preguntas incómodas, se hagan las preguntas que no están en los planes de gobierno, que nos digan quién les financia, que nos digan quiénes están detrás como equipo de trabajo, para que después no nos aparezca un cuñado incómodo haciendo de las suyas, o también se nos aparezca un gerente de empresas públicas fugándose por los tejados y terminando en Argentina. Es necesario empezar a poner los puntos sobre las IES y a exigir de quienes dicen ser nuestros representantes respuestas claras, independientemente de si tienes 16 años o tienes 65, porque el voto en el un lado y en el otro vale exactamente lo mismo. Gracias, Mauricio. Decio, esta situación de la campaña electoral tal y como la estamos viviendo, que también es un síntoma de este agotamiento, ¿no? Quizás ya llegamos a las redes, a los medios y no sabemos ya ni qué hacer para llegar al público, en lugar de concentrarnos en lo que realmente deberíamos hacer como organizaciones políticas y en este caso como candidatos y candidatas respecto de lo que deberían ser las propuestas. También se evidencia este agotamiento en esta campaña electoral, pero quizás la pregunta es: ¿cuánto realmente incide una campaña electoral de esta naturaleza en el voto? ¿A quién más se le ve? ¿Realmente es quien va a tener un mayor número de votos? Ya. Bueno, yo creo que, a ver, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Y es que el voto en el Ecuador es obligatorio.
Y yo creo que eso es un elemento fundamental, porque, Ujú. digamos, no hablo de las encuestas de opinión de las empresas demoscópicas al uso, sino tenemos investigaciones académicas que vendrían a indicar algo así como que si el voto no fuese obligatorio en el Ecuador, el nivel de ausentismo electoral estaría por encima del 60%, es decir, con porcentajes de los más altos que hubo, por ejemplo, en Colombia, ¿no? En otros momentos, ¿eh? Porque ahora bajó un poquito. Entonces, en este sentido, creo que eso es importante significarlo. Sí, yo creo que en relación a lo que planteaba Mauricio anteriormente y lo que planteabas tú, Rosana, yo creo que hay una minusvaloración por parte de los candidatos de las facultades mentales de los ecuatorianos. Perdona que hable así, es decir, pero es que hay cosas que son terribles, ¿no? Y sobre todo, o sea, hay un nivel de estupidización del mensaje político enorme. Me parece que es absolutamente inadecuado. Y digo inadecuado porque es no entender realmente lo que está pasando en estos momentos en la política. Mira, yo soy de la opinión de que los procesos políticos más importantes que ha habido en este siglo los han protagonizado los jóvenes, esos jóvenes a los que se supone que no les interesa la política, los han protagonizado independientemente de las estructuras institucionales de los partidos políticos, de los sindicatos y de las formas al uso de organización institucional. Me refiero a las primaveras árabes, al 15M de los indignados, a los Occupy Wall Street, Londres, Hong Kong, etcétera. Quiero decir, o sea, hay un montón de procesos a las movilizaciones de los estudiantes chilenos en América Latina, de los brasileños en el 2013, lo que pasó en octubre del 19 en el Ecuador, es decir, lo que se repitió luego en Colombia. En fin, o sea, me parece que hay un montón de procesos de estas características que vendrían a demostrar que sí hay una preocupación por la política de los jóvenes. Lo que pasa es que los jóvenes están buscando canales organizativos y lógicas de toma de decisiones más horizontales, asamblearias, es decir, en otra dinámica que está fuera de lo que sería, digamos, el ecosistema institucional. Es decir, esto forma parte de la crisis de la democracia, ¿sí? Posiblemente tenga que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías, la horizontalidad, es decir, de la información, la capacidad, digamos, de interpelar a un gobernante o a un líder político, es decir, a través de las redes sociales y que éste te conteste o no, es decir, pero esta sociedad oblicua de la comunicación que se ha conformado con el desarrollo de las TIC, ¿no? Pero creo que esto es un elemento fundamental y me parece que esto no se entiende en la política ecuatoriana. No es una cuestión de quién más aparezca. Quien más aparece puede estar apareciendo más haciendo el ridículo. Y esto en un momento determinado, con los problemas transversales que tiene este país, me parece que no es precisamente algo de lo que te puedas vanagloriar o que te vaya a dar votos, ¿sí? Yo creo que hay algunas cosas en esta campaña electoral que se pueden entender, ¿sí? Yo puedo entender la estrategia de las ovejitas o de las lentes de sol, buscando en un momento determinado, quiero decir, compactar un voto duro, es decir, una estructura que tenía problemas por la elección del candidato o de la candidata presidencial en este caso, que habían optado y que había divisiones internas. Y creo que además les funcionó, es decir, como elemento de hegemonizar de alguna forma, homogeneizar, mejor dicho, el voto, digamos, de sus bases, es decir, en pro de la candidata, de su candidata. Creo que eso tiene sentido, ¿sí? Tiene sentido, digamos, algunas otras estrategias que hemos visto por ahí. No tiene sentido lo de fumarse el porro. Y no digo, y bueno, yo soy de los que aboga por la legalización del consumo de marihuana, ¿eh? Quiero decir a mí esto no me genera ninguna crisis. Pero lo que quiero decir es que eso no tiene sentido, son, digamos, recursos improvisados que se hacen y muy mal leídos, como se pudo ver después. O sea, uno puede acertar en ese tipo de cosas y de repente pegar el pelotazo le puede ir muy mal, que creo que es lo que le pasó a este señor y a su parcero, ¿no? Que estaban en este programa de radio, es decir, fumándose digamos, este cannabinoide o, digamos, otras cosas que hemos estado viendo, por ejemplo, yo creo que básicamente y fundamentalmente en la campaña de Héroes, ¿no? Es decir, querer repetir lógicas del 2021 en un país que tiene un nivel de crisis muy superior todavía al del 2021, es decir, donde los problemas se están incrementando de forma acelerada. Me parece que ahí hay una mala lectura de la política, hay una mala comprensión de la política y además me parece que hay una falta de, digamos, hay un irrespeto a la sociedad ecuatoriana. Y digo esto porque me parece que en las coyunturas en las que estamos, es decir, donde el nivel de dolor es generalizado en la sociedad, no hemos levantado cabeza desde la crisis de la pandemia, esta es la realidad,
yo creo que, hombre, andarse con ese tipo de cosas te puede pasar factura. Entonces yo creo que ahí hay una parte de las cosas que estamos viendo, digamos, ahora mismo en las intenciones de voto, y entiendo que por lo que comentaste, luego hablaremos de eso, ¿no? Pero que, digamos, en las diferencias en las intenciones de voto que está habiendo en este momento, en este proceso electoral, al que se presuponía competitivo inicialmente y que, bueno, pues en principio parece que podría no serlo y podría resolverse en la primera vuelta. Veamos, ¿no? Eso está en un veremos, pero evidentemente eso tiene que ver con un déficit, digamos, de las candidaturas, digamos, que estarían en el segundo pelotón y evidentemente de ahí para abajo. Ahora, Decio, a esto se suma muchísimo, a este ridículo en la campaña electoral, se suma la violencia política, se suma la agresión. Veo tuits de líderes políticos en los que no he podido encontrar un solo tuit en el que no haya un insulto, en el que no haya una grosería, pero además eso genera una lista y una cadena interminable de insultos y de groserías, sobre todo en Twitter, ¿no? Que es un poco ese espacio que se ha generado para eso, pero vemos muchísima violencia, vemos muchísima agresión, y bueno, hablando de las mujeres, esto sin duda alguna se multiplica. La violencia política de género, por supuesto, es mucho más agresiva porque apela a otras condiciones en relación al género, pero realmente esto también debería preocuparnos porque, como decía hace un momento, no encontramos o son muy pocos los tuits en los que no haya una agresión en el contexto de esta campaña, de esta campaña electoral. Sí, yo creo que sí. Y además, bueno, creo que en el caso de Twitter hay que hacer una referencia concretamente a esa red específicamente, es la red de la política de alguna forma. Y evidentemente, como es la red de la política, es un basurero, ¿no? Es decir, pero con independencia de que sea una red Pero de eso con es un ese basurero, pero no podemos salir de ahí. sí, no podemos salir de ahí a los que nos preocupa la política, a los que estamos de alguna forma no en esto, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, digamos, hay que entenderlo, ¿eh? Fíjate, Twitter es la red que tiene la mayor diferencia en usuarios entre hombres y mujeres. El uso del Twitter es fundamental. 62% de los usuarios de Twitter, estos son estudios del propio Twitter, son de masculinos, es decir, son hombres, ¿no? Yo Hombres. creo que ahí de alguna forma se visualiza también el nivel de violencia, ¿no? Y de carga negativa que tiene eso. No voy a hacer aquí el discurso feminista, sino simplemente creo que es una cosa analítica, ¿sí? Es decir, eso me parece una realidad. Y en segundo lugar, yo creo que en esta campaña, efectivamente, bueno, hay algunas candidaturas que son especialmente... hay algunas candidaturas que han expresado mucha violencia en su narrativa, en su discurso, y hay otras que las han recibido. Lo voy a decir claramente. Es decir, la única candidatura de una mujer, es decir, con independencia de que se pueda estar de acuerdo o no con esos postulados políticos, es la que más violencia ha recibido en las redes sociales, y es una violencia que deviene fundamentalmente de esta lógica de estas élites tercermundistas, es decir, que desprecian que una persona haya podido educarse, es decir, saliendo de sectores más o menos de clase media baja, que sean madres solteras o que hayan tenido que estudiar, digamos, licenciarse más tarde, por consecuencia de que han tenido que afrontar. En lugar de ser un valor, eso, para algunos sectores, eso se convierte en el elemento sobre el cual ejercer de alguna forma descalificaciones. Yo creo que la estrategia del correísmo no es una estrategia, la estrategia electoral me refiero, ¿no? Del correísmo no es una estrategia especialmente muy novedosa ni que tenga muchas aristas así tácticas, pero lo que sí saben hacer bien es aikido, ¿no? Cada vez que tienen una agresión de estas características, yo creo que son capaces de sumar votos, ¿no? Y no se dan cuenta estos que les agreden, que incluso cada vez que hacen este tipo de agresiones contra la candidata, lo que les están haciendo es favoreciéndoles. Me parece que eso es un elemento. Y luego hay otra, por terminar, que me parece que es el reflejo de la antipolítica, que es la candidatura de Villavicencio, ¿no? Villavicencio es la candidatura de la antipolítica en este proceso electoral. Es la candidatura de los que no creen en la institucionalidad, es decir, y las candidaturas antipolíticas, la antipolítica tiene un discurso agresivo, como lo tuvo Trump, es decir, o como lo han tenido otros candidatos en otros lugares, como lo tiene el candidato de Vox, es decir, en España, hoy en elecciones, o como lo tienen, digamos, otros en otros lugares, Milei, etcétera. Me parece que, de alguna forma, lo que estamos viendo es eso, ¿no? Es decir, es una candidatura, digamos, que tiene un discurso de descalificación permanente contra el contrario, porque se
digamos, se construye y se legitima en base a un contrario que lo convierte en enemigo. Entonces, en este sentido, me parece, Rosana y Mauricio, que la cosa va por ahí. Esos son los dos elementos que yo fundamentalmente reflejaría, ¿sí? En contra de eso, me parece que hay otras candidaturas que han sido, digamos, más inteligentes, ¿no? Hay candidaturas que se preveían que pudiesen ser, digamos, estar en esta fractura correísmo-anticorreísmo, que sin embargo no han hecho referencia a eso durante toda la campaña electoral. Es decir, han estado en un estatus superior. Estoy pensando en la de Dr. Sonneborn, por ejemplo, ¿no? Que es una candidatura que se ha caracterizado por, digamos, no plantear digamos, un discurso agresivo con los correístas y está planteando que en lugar de la derecha o la izquierda, para el centro. Bueno, todo esto son estrategias electorales, pero lo que quiero decir en concreto es que me parece que, digamos, hay diferencias notables y que hay que verlas dentro del ecosistema electoral. Gracias, Decio. Mauricio, ¿podríamos creer que en el país se superó ya el correísmo versus el anticorreísmo o todavía estamos en ese contexto de cara a este nuevo proceso electoral? Me encantaría, Rosana, decir que el país ha madurado tanto, que ha superado esa absurda polarización que nos hace tanto daño como ecuatorianos, pero no. Ya lo decía hace un momento Decio, el hecho de que algunas candidaturas no echen mano de ese discurso de polarización no quiere decir que el asunto se haya superado. Partamos además del hecho de que si hay en este país una estructura política sólida, consolidada a nivel nacional, con estructura, con base, con un voto duro que le asegura en este momento el paso a una eventual segunda vuelta, es el correísmo. El correísmo llegó para quedarse, independientemente de las siglas, porque ya hemos visto un cambio de siglas en 3 ocasiones, están ahí, están fieles, ya se consolidó el tema con las gafas, con los borregos, con toda la historia, y el correísmo está ahí, como en su momento hubo velasquismo y nos duraron décadas los dirigentes velasquistas, las bases velasquistas, yo creo que ese fenómeno está acá. Pero estamos hablando de una tendencia política, ¿no? Ni siquiera de una ideología. Y las tendencias llegan y se quedan, se instalan. Y no es cuestión de estigmatizar, posicionar un discurso en contra de esas personas, entre comillas, cuyo único crimen es formar parte de una organización política. En buena hora por aquellos que dejan de lado este tema y prefieren hacer una campaña distinta, prefieren comunicar de mejor manera. Llegará el momento en que yo de nuevo espero en esa cuestión positiva que se haga una política diferente. Todo es cuestión de voluntad, que lamentablemente en muchos sectores no la hay, pero es posible. Y te digo que ya después se pase a la página. El correísmo es, correísmo se queda y pues probablemente como pasó con el velasquismo, cuando muera Rafael Correa en unos cuantos años quedará superado, o será quizá como el roldosismo, que murió Jaime Roldós y 20 años después su cuñado, utilizando el membrete de Roldós, terminó llegando a la presidencia. No lo sabemos. Lo cierto es que la política, si bien se nutre de antagonismos y de polarizaciones, no puede hacer tanto daño socialmente hablando como separarnos a los ecuatorianos. El que quiere votar por Pedro, que vote por Pedro. El que quiera votar por María, que vote por María. Al fin de cuentas, somos ecuatorianos y el gobierno debería pensar en todos independientemente de la forma. Eso es lo que distingue el hacer política. Eso es lo que distingue la ideología, la forma de hacer las cosas. Pero si todos además tenemos claro los problemas comunes que enfrenta el país, ¿para qué estar divididos? ¿Para qué estar polarizados? ¿Para qué jugar esa ruptura social que tanto daño nos hace, nos ha hecho y al parecer nos seguirá haciendo? Hay que dar la vuelta a la página definitivamente. Ahora, Mauricio, vamos ya con las encuestas. Ya empiezan a circular una serie de encuestas. Hemos tenido acceso quizás a las oficiales, a las más serias, pero sin duda alguna están muchísimas otras circulando por ahí. Las encuestas de Twitter, no te olvides de las encuestas de las encuestas de Twitter, las encuestas de WhatsApp también, las encuestas de WhatsApp también que están por ahí. Pero es importante esto porque nos dan ya una idea a los ecuatorianos y a las ecuatorianas que muchas de las veces hay un porcentaje, en todo caso ahí importante, que va a definir su voto no por quien considere quién es el mejor o la mejor candidata, sino porque no quiero que gane tal o quiero que gane tal. Entonces es para favorecer o no favorecer a alguien. Tenemos en la gran mayoría
de encuestas, creo que ahí no hay al menos discusión, que quien está liderando las encuestas es la candidata del correísmo, que le dan desde un 22% hasta un 36%, me parece que vi en alguna de las encuestas, y por ahí alguna que decía incluso más del 50%. De ahí están disputándose el segundo lugar Otto Sonnenhosner, Yacu Pérez, en la mayoría de encuestas, pero hay otras en las que sería una disputa entre tres y se le incluye también a Fernando Villavicencio. Más de una vez ya hemos dicho y hemos insistido que las encuestas hay que tomarlas con pinzas, que son una fotografía del momento, es decir, lo que está en este momento o hace 2, 3 semanas no es lo que va a suceder el día de mañana. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto, pero de una u otra manera continúan siendo determinantes en un proceso de elecciones. Rosana, partamos del aspecto general para aterrizar en el específico que tú dices. Una encuesta, más allá de ser una fotografía del momento, es un proceso que sobre la base de una metodología recaba información y datos de la ciudadanía y los publica. No es una cuestión, y por eso hacía mofa de la encuesta de Twitter y tú de la encuesta de WhatsApp, en la que a mi círculo de amigos le pregunto, ¿vas a votar por mí? Y todos te dicen que sí, dices, estoy ganando abrumadoramente, tengo el 90% de aceptación, y el uno que no se pronunció dijo porque lo estaba pensando. Hay mucho detrás de las encuestas. Segundo aspecto, en lo general, las encuestas también se equivocan. Lo acabamos de ver en Guatemala. La segunda vuelta se vive el mismo 20 de agosto de nuestro proceso electoral y las casas encuestadoras ni siquiera mencionaban al señor Arévalo. Estaba muy abajo como para tenerlo en cuenta y termina pasando a la segunda vuelta. Y podríamos hablar de este tipo de errores una y otra vez en América Latina y en el mundo. Así es que infalibles no lo son. Y el tercer aspecto de las generalidades es que al menos se tiene que actuar, en particular desde los medios de comunicación, con una gran responsabilidad en cuanto a la difusión de datos. Bastaría echar mano de aquellas encuestadoras, sean personas naturales o personas jurídicas, registradas para este proceso electoral en el CNE para hacer pronósticos, para dejar por fuera a esos nombres rimbombantes que empiezan a circular con estudios sacados de la chistera del mago, que terminan diciendo esto es lo que está pasando o este candidato es el que va. Lo específico que hay que tener en cuenta es que existe, y más aún en una sociedad polarizada como la nuestra, el fenómeno de subirse al carro del vencedor. Y esto particularmente va en cuanto a la oposición. Yo he escuchado, me imagino que Decio y tú también, a personas que dicen, todavía no sé por quién votar. Bienvenido el indeciso. Pero a continuación, estoy esperando a ver quién va segundo para parar al correísmo. El tema de la polarización. Por ello es que aparecen encuestadoras serias o no serias, tratando de posicionar a quienes les pagan en ese segundo lugar. Como tú decías, el primer puesto no está en discusión, el segundo es el que está en disputa. Y aquí no vamos a decir quién va segundo o quién tiene chance o quién está creciendo, sino a la enorme responsabilidad, insisto, que hay de difundir con seriedad información y datos, sabiendo el impacto que pueden tener en el electorado. Y termino nada más con esto, Rosana, que es clave. No hay transparencia en las encuestas. Yo creo que hay que empezar a demandar no solo un registro ante el Consejo Nacional Electoral, sino un detalle de, por ejemplo, qué candidatos han contratado a esa encuestadora, de tal forma que sepamos que la información y los datos que nos entregan podrían eventualmente estar condicionados a un contrato y a la platita que les pagan. Gracias, Mauricio. Decio, respecto de las encuestas y los números que nos están mostrando, yo preguntaba esto hace un momento a Mauricio sobre el correísmo y el anticorreísmo, porque eso podría implicar que quien se está disputando el segundo lugar pudiera llegar a ser presidente de la República. Ahí se discute muchísimo la necesidad del sector del correísmo de ganar en una sola vuelta. ¿Va a ser esto posible? ¿No va a ser posible? ¿Cuánto pesa el anticorreísmo para que quien quiera que llegue en segundo lugar, sea Sonnenhosner, sea, bueno, quizás sí va a influir un poco quien sea el candidato? Sin embargo, ¿cuánto pesa el anticorreísmo en este momento?
Yo creo que el anticorreísmo, o sea, la fractura o el clivaje correísmo-anticorreísmo ha perdido centralidad, ¿sí? Y voy a decir por qué. Primero porque el anticorreísmo, por un lado, digamos, ha funcionado durante años como el meeting point, digamos, un espacio de encuentro, digamos, de diversidades, ¿no? Ahí se encontraban desde sectores indígenas hasta la ultraderecha, ¿no? En este país, en sus contradicciones, porque además era una locura eso, quiero decirte, pero bueno, ahí se encontraban de alguna forma, y yo creo que eso ya no es así, ¿sí? Me parece que eso ya ha perdido esa fuerza y creo que eso es lo que hace que una candidatura como la de Villavicencio no supere el 10% aproximadamente en intención de voto, que es lo que dicen todas las encuestas más serias. No voy a hablar de las excepcionalidades ni de las singularidades, ¿sí? Es decir, si el anticorreísmo es el 10%, es decir, eso dejó de ser el elemento fuerza. Yo diría que si uno analiza las elecciones de 2021, por utilizar datos duros de cómo fueron los resultados y no hacer encuestas, ¿no? Digamos, solamente el voto de Yacu y Pérez y el voto de Herbas, que eran otra cosa, sumaban el 35% del voto válido. Si tú a eso le sumas otros partidos que tuvieron pequeños votos, superaban el 40%. Digamos, si esa gente no estaba en la fractura anticorreísmo, sino más bien estaba en la fractura, si me apuras, lo nuevo frente a lo viejo, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Más gramsciana, diría yo. Entonces, en este sentido, yo creo que, honestamente, yo creo que cada vez tiene menos fuerza este factor correísmo-anticorreísmo. Ahora, sí es verdad que en todas las encuestas, es decir, cuando tú le preguntas a la gente, oiga, usted, más allá de quien vote o no vote, es decir, ¿le gustaría que gobernase el correísmo otra vez? O sea, ¿quiere que vuelva el correísmo otra vez? Ahí el porcentaje de gente que te dice que no es mayor. Al que te dice que sí, sustancialmente mayor, ¿verdad? Entonces, en este sentido, me parece que ahí está el elemento, la estrategia esta de generar estas encuestas falsas o estas encuestas conductivas, vamos a ser amables con el término, digamos que de alguna forma lo que buscan es generar una cosa que nosotros en consultoría política llamamos técnicamente el efecto Wagon, ¿no? Que es esto que hacía referencia Mauricio, que era el tema este del efecto de arrastre, ¿no? O sea, de arrastrar el voto a uno u otro candidato. Yo creo que sí hay un porcentaje de gente que va a esperar hasta el último momento para ver quién es el que podría entrar en segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta, ¿no? Pues yo no tengo tan claro, No, la ¿eh? O posibilidad sea de que haya una sola vuelta es absolutamente real en este contexto. absolutamente real. Y te decía que yo creo que la estrategia real del correísmo no es así como, digamos, un dechado de virtudes, es decir, pero sí aprovechan bien los ataques que se le hacen en contra y yo creo que ahí se están equivocando estos sectores clasistas y elitistas de las élites ecuatorianas cada vez que ponen estos troll centers a atacar a la señora, a la candidata del correísmo, a Luisa González. Yo creo que ahí cometen un error porque lo que hacen es incrementarle medio punto, un punto, cosas de estas características. Entonces, en este sentido, lo que digo es que es posible que no haya segunda vuelta, también es posible que la haya, ajustadita, y si la hay, yo sí creo que, digamos, ahí va a depender mucho de quién entre en la segunda vuelta. Si te fijas, hoy el blanco de todos los ataques fundamentalmente es un candidato concreto. Hay candidatos que empiezan a demostrar signos de estancamiento. Yo creo que cuando estos errores de fumarse, digamos, estas cosas públicamente, etcétera, en una campaña electoral, son signos de agotamiento de una campaña electoral, es decir, se te está acabando el bagaje, ¿no? Ya no puedes mantener sistemáticamente el discurso en el mundo de lo que tiene que ver con la seguridad o cosas de esas características. Y yo creo que también hay, digamos, coyunturas que están actuando en contra de algunos candidatos que tuvieron muy buenos resultados en las elecciones anteriores. Yo creo que ya cuesta un poquito estancado, es decir, consecuencia de que, claro, los problemas centrales ahora mismo en el Ecuador no tienen que ver con sus expertices y las causas, es decir, que defiende Yacu, no forman parte, digamos, del gran debate político en este momento, más allá de la consulta sobre el extractivismo, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algunos elementos que les está pesando a algunas candidaturas que hace que su comportamiento sea diferente a los del 2021, dejaron de ser los outsiders, digamos, las lógicas, o sea, las falencias, por ejemplo, en capacidad, es decir, para la gestión de Herbas son cada vez más notables, cada vez que abre la boca el señor, es decir, me parece que hay varios elementos que de alguna forma van haciendo que eso que era nuevo antes, es decir, hoy ya no tenga ese efecto y ahora pues lo nuevo sería
Más bien, el outsider de esta campaña es Topic, más allá de sus errores, y bueno, me parece que ahí hay elementos tal. Entonces, lo que digo en concreto es, ¿pesa el clivaje correísmo-anticorreísmo? Forma parte, digamos, de la política nacional, pero creo que cada vez pesa menos, también lo digo con honestidad, y creo que a los jóvenes de este país, es decir, no distinguen nada entre Correa y otros candidatos. También lo digo honestamente, es decir, me parece que ese sentimiento de que el correísmo es una cosa diferente al resto de la política ya no es así. Por una cuestión fundamental, el correísmo dejó de ser antisistémico. El correísmo forma parte del sistema político ecuatoriano. Ahora, Decio, quizás vale la pena un análisis respecto de Yacu Pérez. ¿Podrá él repetir el fenómeno de las elecciones anteriores? La coyuntura quizás ahora es muy distinta, pero además en todo este contexto de lo que está pasando con el movimiento indígena, con el mismo Pachacuti, aunque Pachacuti oficialmente ha dicho que apoyará a Yacu Pérez Guartambel, Yacu ya no se pertenece a Pachacuti y hay una división importante dentro del movimiento indígena. Se ha dicho que los líderes, en este caso Leonidas Diza, estaría de la mano del correísmo, aunque él lo ha negado en sus distintas apariciones públicas, pero digamos, esta división del movimiento indígena y del mismo Pachacuti podría ya no contribuir para lo que fue ese fenómeno de Yacu Pérez en el proceso anterior. Pero además otro elemento que quizás valdría la pena alguna opinión tuya, Decio, es respecto de las encuestas, ¿no? Es decir, Yacu Pérez podría llegar, pero quizás las encuestas no llegan a otros sectores a los que ha llegado Yacu Pérez, y eso fue un ejercicio muy interesante cuando Yacu Pérez ganó la prefectura acá. Él la ubicaban entre el cuarto, el quinto lugar y terminó siendo prefecto, porque justamente estas encuestas no llegan a estas zonas, a estos espacios, sobre todo a la zona rural, que es a la que llegaría Yacu Pérez. Sí, yo creo que tú lo has dicho bien, Rosana. Yo creo que la pelea ahora mismo de entrar en una posible segunda vuelta estaría entre Pérez y Sonnenhorst. O sea, eso es una realidad. Están en esa disputa y, digamos, hay que ver al final qué es lo que sucede ahí. Me parece que a favor de Yacu funcionan algunas cosas y, por ejemplo, tiene que ver con esto de la consulta. O sea, igual que decía antes, las causas que defiende Yacu no son las que en este momento ocupan la centralidad política. Hombre, decir que Yacu es un hombre experto en generar empleo en este país o en dinamizar la economía es una cosa que te cuesta como ver porque no forma parte de su imagen, ¿no? O que Yacu va a terminar con, digamos, las bandas delincuenciales en este país, pues claro, pues no forma parte de la idiosincrasia del perfil de Yacu Pérez, entonces te cuesta más verlo. Hay un cambio. Yacu Pérez ha cambiado el equipo de campaña, hay nuevos consultores en su campaña, han traído consultores extranjeros y eso es un síntoma, además, que demuestra que se ha leído internamente en la campaña que había problemas y ahora si te das cuenta hay un posicionamiento, una imagen de que Yacu es un estadista, o sea, han cambiado la lógica para, digamos, de alguna forma hacer creíble que Yacu puede solucionar los problemas de este país. Me parece que eso es una parte de la estrategia, es decir, hay otra parte que también te diría que en el subconsciente colectivo de la sociedad, que no le preocupa nada a la política, que está preocupada de otras cosas, de cómo paga el colegio de sus hijos o el uniforme o cómo cubre las necesidades de su familia, para la gente el constructo mental sigue siendo que Yacu Pérez es el Pachacuti. Quiero decirte con esto de que el drama lo tiene la alianza, es decir, para meter a los asambleístas, porque va a haber mucho voto que va al Pachacuti porque identifica a Yacu con el Pachacuti, ¿no? Es decir, no con democracia así, ni con el Partido Socialista, ni con cosas de estas características. Eso es otro elemento que me parece importante. Y el tercer elemento que significaría sería que, bueno, de alguna forma, y en contra de Yacu, o como hándicap en contra de Yacu, hay un elemento también que es fundamental. Yacu manejó muy bien los simbolismos del indigenismo durante el 2021. Manejó muy bien eso porque esta lógica desde el indígena enfrentar las injusticias sociales estaba muy bien, ¿no? Es decir, y le posicionó muy bien, pero creo que eso ahora se vende peor efectivamente por los conflictos internos dentro del movimiento indígena. Yo no sé, no me atrevería a decir que ISA, a no ser que vayamos a una segunda vuelta, es decir, el sector del movimiento indígena que representa a Leónidas Issa apoya el correísmo. Ahora mismo no creo que sea así.
Es decir, si hay una segunda vuelta y eso está enconado, pues habrá que ver qué decisiones toman, ¿eh? Es decir, pero lo que sí digo es que evidentemente no apoya a Yacu Pérez. Y esto es una singularidad, porque el movimiento indígena siempre llega a sus congresos, a sus convenciones, a sus debates políticos internos y a las elecciones electorales siempre con conflicto. Pero tiene una capacidad, digamos, característica, y es que ante el voto se conjunta, es decir, y vota uniformemente. Y eso lo hemos visto siempre. Esa es una cosa que nos cuesta más entender a nosotros, es decir, pero forma parte, digamos, de la idiosincrasia digamos, de lo sociológico dentro de la política, digamos, en el mundo indígena. En esta ocasión me parece que esto puede que no se dé así, ¿eh? Sería una singularidad digamos, con perspectiva histórica a lo que ha pasado anteriormente, habrá que ver, pero esto creo que le afecta a Yacu, y posiblemente esto también tiene que ver con esta cosa de que Yacu no esté claramente en el segundo puesto, sino más bien disputándolo con otra candidatura diferente en este momento. Mauricio, quisiera yo avanzar en otro tema relacionado con este proceso electoral, que es el debate. Hemos hablado un poco de las encuestas, cuánto pueden realmente incidir en la decisión del electorado. Ahora, desde hace unas elecciones atrás, es obligatorio que se realice un debate en el que participen de manera obligatoria todos los candidatos que se están presentando. Ahora el Consejo Nacional Electoral ha hecho algunos cambios a lo que va a ser este debate, les ha dado mayores posibilidades a los moderadores para poder guiar y conducir este debate, para que los candidatos y la candidata efectivamente respondan lo que se les está preguntando. Será un debate que dure más o menos unas 3 horas, se ha dicho. ¿Cómo ves tú esta posibilidad? ¿Cuánto aporta? Personalmente creo que un debate es importante en cualquier condición que se dé, porque nos permite a los ciudadanos al menos verles a los candidatos planteando sus propuestas, exponiendo sus propuestas. Pero ¿cuán importante en esta coyuntura actual va a ser este debate, y sobre todo cuán determinante? ¿Alguien realmente con base en el debate dice sí, no, por este ya no voto, o ve, esta es una buena posibilidad que no había yo cachado durante la campaña electoral, y que quizás podría ser mi opción? Será quizás, Rosana, la primera vez que tengamos en mucho tiempo un debate. Lo que hemos visto en procesos electorales anteriores ha sido cualquier cosa. Un foro de candidatos, una entrevista colectiva, pero debate no. Y creo de nuevo que no hay que insultar la inteligencia de la gente. Un debate probablemente sí ayuda a muchos a tomar una decisión, más aún cuando poco o nada se ha dicho durante la campaña respecto del cómo y el con qué tratar las problemáticas prioritarias de la ciudadanía. Que haya la posibilidad de repreguntar, que haya la posibilidad de ser incisivo. Respóndame la pregunta. Responda a lo que le está preguntando el otro candidato. Es lo propio, es lo óptimo de un debate. No quiero tampoco sobredimensionar las expectativas, porque ya sabemos lo que puede pasar, ya lo hemos visto en debates, por llamarlos así, anteriores, pero hay una gran oportunidad de que al fin se pueda al menos contraponer ideas de los distintos candidatos frente a la ciudadanía. Detalle no menor: candidato que no asiste al debate obligatorio queda fuera, por decirlo de alguna forma, en caso incluso de ser electo. Lo acabamos de ver con la decisión del Tribunal Contencioso Electoral con el alcalde de Portoviejo, un tribunal contencioso que además en primera instancia estuvo dispuesto a hacerle perder una dignidad a una persona que no asistió al debate, no porque no le dio la gana, sino porque estaba en terapia intensiva en un hospital producto de un acto de sicariato. Pero así de absurda es la forma en la que a veces se aplica la ley. Así ese detalle de esa sanción que está establecida en el Código de la Democracia, creo que hace pensar a muchos, especialmente a aquellos que tienen opciones, de efectivamente asistir y comparecer ante la ciudadanía con todo. Ahora, ojalá también, del lado ya de los candidatos, haya un debate de altura, haya un debate respetuoso, haya un debate de ideas y de propuestas, no de ataques,
porque ya todos sabemos quién es quién, no necesitamos que nos lo restringen en la cara durante estas más de 3 horas y el resultado, esperemos, sea en beneficio del país, definitivamente. Ahora, tal y como está concebido el debate, hemos podido ya conocer a través de los medios de comunicación esta posibilidad de pregunta, de repregunta. Quizás una de las inquietudes que hay es de si esto se va realmente a convertir en un debate de propuestas o un espacio para los ataques. Pero eso es lo que decía hace un momento, Rosana, dependerá de los candidatos. Yo me temo que viendo las actitudes de campaña de algunos de los 8, el debate no sea decirle al país, esta es mi propuesta y se contrapone a la del señor X porque se debería hacer esto de una manera distinta. Hay campañas que están, y ustedes lo mencionaban incluso, el tema de Twitter específicamente, denostando, descalificando, agrediendo, y creo que podría repetirse ese tipo de actitudes. Ya lo hemos visto en otros espacios de debate, lo vimos en las seccionales, y mira particularmente lo que fue el debate de candidatos a la alcaldía de Quito, que quienes se enfrascaron, no te olvides que hubo 2 bloques de debate por la cantidad de candidatos, quienes se enfrascaron en ataques personales recibieron el rechazo de la ciudadanía en redes sociales, qué impropio, qué inadecuado, y más bien aquellos que incluso recibiendo ataques se limitaban a presentar propuestas, terminaron bien posicionados, incluso quien ganó el debate y le ayudó en mucho a crecer en las encuestas, el hoy alcalde de Quito, Pavel Muñoz, que más allá de coincidir o no ideológicamente, supo vender su plan de gobierno, supo decirle a Quito, mira, esto es lo que voy a hacer por la ciudad. Ah, pero el señor correísta y los correístas roban. Sí, pero yo vine a exponer mi plan. Usted tiene derecho a expresarse, pero yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Y eso fue bien visto por el electorado y terminó poniendo a esa persona en el poder de la capital. Gracias, Mauricio. Decio, sobre el debate presidencial que se va a desarrollar el día 13. Como decía hace un momento, el CNE o esta comisión de debates más bien ha hecho una serie de observaciones, una serie de cambios con la intención, sin duda, de mejorar este espacio de cara al proceso del 20. Bueno, yo creo que efectivamente, o sea, yo creo que un debate de 3 horas en este momento en este país no van a ser muchos los que lo vean, la verdad. Quiero decir, voy a empezar por ahí, Veremos el lamentablemente, principio. Ya. perdón, vamos a ser 4 psicópatas los que nos comamos eso de 3 horas ahí, entre ellos yo, quiero decir, pero lo que quiero decirte en concreto es que no creo que la gente esté para eso. Posiblemente vea una parte al principio, es decir, pero la gente se cansará, se aburrirá, porque además las metodologías, digamos, aplicadas en los debates en el Ecuador son metodologías bien poco, digamos, amables, es decir, con la audiencia, sí, es decir, me parece que genera muy poco atractivo. Lo digo con toda honestidad, me parece que ahí le falta, ¿no? Pero en segundo lugar, yo sí creo que lo que vamos a ver en el debate es importante para la gente que le importa la política, porque yo creo que hay mucha gente que está pendiente de esto, a ver dónde decide su voto, pero no porque no le importen las elecciones, sino porque lo que quiere es votar con algún sentido, o bien pensando en que llega la segunda vuelta, o bien viendo si pasa algo que le saque a los candidatos que están en el pelotón de los, digamos, en el segundo pelotón, por llamarlo de alguna forma, ¿no? O en el pelotón que sigue a la candidata principal, digamos, a ver si alguno destaca por alguna cosa. O sea, la gente que está ahí sí le va a afectar el debate. Y porque es gente que le interesa la política de alguna forma, que tiene una inquietud con eso, pero que en un momento determinado tiene decidido su voto. Yo creo que lo que vamos a ver es, pero vamos, no creo que nos vaya a generar muchas expectativas el debate. Hay debates que en algún momento han posicionado candidatos. Oye, Freire hizo la campaña del 2021 sin salir de su casa, ese señor. Es decir, o sea, que hacía las entrevistas por Zoom. Acuérdate que estábamos en el momento inmediatamente posterior a la pandemia, ¿no? Hacía las entrevistas por su casa, apenas invirtió capital político en esa campaña, capital económico, perdón, en esa campaña, y, digamos, consiguió, no recuerdo ahora mismo cuál fue el resultado, pero 3 o 4 puntos, digamos, en base a que tuvo una buena respuesta en el debate, ¿sí? O sea, en ese tipo de cosas yo creo que quizás el debate pueda marcar una disputa entre los segundos, quiero decirte, entre Yacu, entre Otto y en menor medida quizás Villavicencio, al que es muy previsible ver
no cuál va a ser la actuación que va a hacer ahí, es decir, porque entiendo que va a ser una continuidad de la campaña, de lo que ha hecho Digamos, momentáneamente. podríamos creer Pero que más o ahí va a haber más bien un ataque entre quienes se disputan el segundo lugar más que hacia la candidata que prácticamente ya está segura en caso de que haya una segunda vuelta. sí, bueno, no sé si un ataque, pero ahí debería estar la estrategia fundamentalmente, creo yo, ¿eh? O sea, yo creo que hay uno, es decir, que posiblemente en la candidatura de Villavicencio, etcétera, que son candidaturas construidas en torno a contra el correísmo, evidentemente pues tendrá que atacar al correísmo porque si no dejará de ser él, ¿no? Es decir, nadie entendería nada, ¿no? Pero lo que quiero decir en concreto es que sí me parece que la estrategia en el debate posiblemente esté más en el marco de, digamos, entre Yaku y Otto. Yo creo que ahí es donde se juegan posiblemente un punto o dos puntos, digamos que podrían ser muy importantes de cara, si es que siguen así, de más o menos empatados, como aparecen en las encuestas, es decir, quién estaría ahí en posición de poder entrar en la segunda vuelta, suponiendo que haya segunda vuelta. No creo que haya un problema con Luisa. Lo que vamos a ver de Luisa es lo que ya hemos visto, ¿eh? Ya lo hicimos, lo volveremos a hacer. O sea, es ese discurso permanente, sistémico, de alabanza al Susun Cordan, ¿no? Del correísmo, que es el líder, ¿no? Y de alguna forma, yo creo que lo interesante de ese debate sería ver la capacidad, digamos, tanto de las candidaturas de Yaku, en este caso de Yaku Pérez en concreto, porque quien está ahí es el candidato, como de Otto Sonnenhösner y sus respectivos estrategas y asesores, es decir, en ver cómo se marca la diferencia entre ellos. A mí esa es la parte, personalmente, desde mi punto de vista, que me genera cierta, digamos, atractivo, ¿no? En este debate que está por venir. Muchísimas gracias, Decio. Mauricio, bueno, quizás hemos hablado un poco ya de los candidatos a la presidencia de la República, pero en honor al tiempo yo quisiera avanzar con los candidatos a la Asamblea Nacional. Y aquí pasa un poco lo que hablábamos hace un momento, decíamos, bueno, ¿quiénes somos los responsables de que la política esté dándose la vuelta ahí? Justamente un amigo oyente nos dice, pero si no fuéramos los ciudadanos los responsables, si no fuéramos los ciudadanos los responsables, no tendríamos asambleístas que están ya por 2, 3, 4, hasta, bueno, aquí nos dice el amigo oyente, hasta 10 periodos. Pero es decir, que la gente, volvemos a votar por esta gente o asambleístas que estuvieron en la última asamblea y que ahora están de candidatos o candidatas, pero por otros movimientos, no por quienes les auspiciaron en la primera asamblea o en la participación anterior. Nos corresponde a nosotros, ahí sí, premiar o castigar con algo tan importante como el voto a aquellas personas que intentan representarnos. Y voy a citar un ejemplo que no es aplicable para Azuay ni para Pichincha. Guayas, tú tienes a un personaje que decía que el sueldo de asambleísta no le alcanzaba ni para una semana. Una persona que ya había militado no en una, sino en varias organizaciones políticas, que recibe el rechazo del Partido Social Cristiano, que era el que lo apadrinó en la asamblea que fue cesada, y que ahora intenta regresar a la Asamblea Nacional por un partido político antagónico que incluso, ustedes recordarán, Centro Democrático estuvo aliado con el correísmo que tanto él dice criticar. ¿Qué tiene que hacer el votante de Guayas? Castigar a esa persona y no entregarle el voto. Tenemos casos de legisladores para quienes más importante era discutir cuán rico es el bizcocho de Cayambe, cuán energética es la guayusa de la Amazonía, o si el Chimborazo es o no el punto más alto de la Tierra cercano al Sol. Les vamos a premiar para que sigan entregando medallitas, para que sigan entregando condecoraciones, para que sigan perdiendo el tiempo en lugar de aprobar una ley tan importante para el país como la ley de gestión de riesgos. ¿Qué han dicho los candidatos a la Asamblea al respecto? ¿O están simplemente encaramados a ver si el efecto arrastre del candidato a la presidencia, como sucedió en 2021, les entrega una curul de regalo? La incoherencia, el camisetazo, ese transfugismo, tiene que ser castigado por la ciudadanía. Y claro, hay algunos que van más periodos en la Asamblea, no porque la Constitución lo permita, porque tú sabes, la reelección está limitada por la Constitución vigente, sino porque vienen haciendo de la política un modus vivendi con las constituciones anteriores. Y de nuevo, usted premie a quien haya hecho su trabajo, castigue a quien se burla de su representación y simplemente, ahí sí, hagámoslo con seriedad. Démosle al voto el valor y la importancia que tiene para el país.
Gracias, Mauricio. Decio, respecto de la Asamblea Nacional y los candidatos y candidatas que tenemos, además de esta pregunta que nos hacemos también es, tanto en el caso del presidente o presidenta que vayamos a tener y de los propios asambleístas, vamos a estar en un año y medio de campaña adicional, pensando ya en el 2025. Bueno, yo creo que quería hacer un apunte sobre lo que planteaba Mauricio, porque yo Ujú. ahí discrepo un poquito, y es porque creo que es que no hay mecanismos para sancionar a los candidatos. Es decir, las listas son cerradas y por lo tanto, digamos, lo que hay es un efecto de arrastre del voto del candidato presidencial. Es decir, hombre, es muy difícil que alguien diga, oye, yo voy a votar por Yaku, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Y voy a votar la lista de Son José, a asambleístas, ¿no? O sea, como que no tiene mucho sentido eso, ¿no? Entonces, el problema es que cuando la lista es cerrada, y eso es un problema de cómo se ha diseñado esto, ¿no? Por parte del CNE, cuando la lista es cerrada, el problema es que los tipos están ahí, o sea, o sea, le vendo el paquete, oiga, ¿no? Es decir, con lo que va dentro, ¿no? Entonces, en este sentido, o sea, es como la caja que uno no sabe, ¿no? Entonces, el tema de esto es que me parece que lo que vamos a tener es una, digamos, relación directa entre el voto del presidente, el voto al candidato presidencial en la primera vuelta, con respecto a la representación, salvando las lógicas Pero de quizás metodología aquí, del Decio, a mí me genera esto una inquietud, ¿no? Porque esto podría favorecer, en este caso, al partido que tiene una estructura fuerte, que es el correísmo, y efectivamente tiene candidatos en distintos lugares. Pero pienso en Pachacuti, por ejemplo, aunque está apoyando a Yacu Pérez, no tiene un candidato. Y pienso en las otras alianzas, la alianza de Villavicencio, pienso en la alianza, que son varios movimientos, también de Jan Topic, de Otto Sonnel-Hosner, pero no tienen, digamos, candidatos o una lista como tiene el correísmo en las provincias, por ejemplo. Entonces yo me Claro, pregunto pero si es que efectivamente ese arrastre se va a dar, con excepción, como digo, de el movimiento potente que tenemos en este momento, el único que es el correísmo. Los bueno, yo socialcristianos creo que no tienen como socialcristianos una lista, por ejemplo, en el Azuay, sino una alianza que se ha dado con otros movimientos que yo, que digamos soy una persona relativamente informada acá, no los conozco. claro, verás, yo creo que lo ves en la campaña en este momento. Voy a decir una cosa un poco audaz, pero lo voy a decir así de claro. Los candidatos que están en plena campaña permanente en este país, los candidatos, digo, hablando de los candidatos a legisladores y legisladoras, son los candidatos correístas. Los que tienen capacidad de moverse en sus territorios, es decir, generando actividades, es decir, sin la presencia del candidato presidencial o la candidata presidencial, son los candidatos legisladores correístas. Es decir, ningún otro. Los demás están en una actitud, digamos, yo me atrevería a decir altamente pasiva si no están al lado del candidato presidencial, si no le toca la visita a ese territorio a su candidato presidencial. ¿Y eso por qué? Es decir, porque están, digamos, jugando la lógica del arrastre. Es decir, lo que les da el candidato, es decir, es lo que ellos tienen. Yo creo que el resultado de las elecciones, digamos, en la Asamblea Nacional va a ser una bancada tremendamente grande de legisladores afines a la sensibilidad del correísmo, a lo mejor, y no en representación tal, hasta cerca del 50% del número de legisladores, que sabes que son más en este momento, de los que hubo anteriormente. Y yo creo que eso es lo que vamos a tener en la Asamblea, incluso la posibilidad de que pues, si esta es una mayoría y si no hay una mayoría, que no les falte mucho para eso, es decir, que se puedan negociar otras mayorías, ¿no? Es decir, móviles con sectores concretos, y lo que vamos a tener por el otro lado va a ser un abanico de fragmentaciones entre, digamos, los distintos sensibilidades que estaban adscritas a los diferentes candidatos presidenciales en base a la lógica que tenemos ahora mismo, candidatos que se mueven entre el 16 para abajo por ciento, es decir, y que eso tendrá su representación en los curules de la Asamblea Nacional. Creo que tenemos eso, eso parece que va a ser el resultado de las elecciones legislativas. Consecuencia de esto es que, digamos, seguiremos viendo una asamblea de las que hemos visto anteriormente. No veremos mucha diferencia en esto. Por esto son desde ahí leo yo estas amenazas de Cucalón y de algunos otros voceros del gobierno cuando dicen, oiga, no irán a intentar otra vez, digamos,
destituir al presidente de la República, porque es que ya están viendo cuál va a ser el resultado de lo que va a pasar en las elecciones. Entonces, me parece que, de alguna forma, o sea, si hay dudas con respecto a quién pueda ganar la campaña presidencial, y digo esto porque si el correísmo no gana en primera vuelta, se le complican las cosas en segunda, me parece que con respecto a la Asamblea Nacional, Rosana, hay muy pocas dudas de cuál va a ser lo que va a pasar, a no ser que nos encontremos con alguna cosa extraordinariamente, digamos, inesperada, pero la sensación generalizada es que, digamos, la Asamblea va a ser así. Y vuelvo a repetir, es decir, el problema de estos personajes a los que hacía referencia Mauricio, que tiene toda la razón, es decir, en descalificar, el problema de estos que están metidos en esos bloques de listas y por lo tanto, o sea, no hay una forma de que tú digas, mira, a este señor yo no le voy a dar mi voto. Es decir, vas a votar la lista del candidato tal, sobre todo con el nivel de desafección que existe entre la sociedad y la clase política en este momento. Muchísimas gracias, Decio. Y quizás en estos últimos minutos quisiera yo hablar sobre la consulta popular, sobre las consultas populares. Mauricio, en algún momento algunos analistas o algunos sectores han dicho que más allá de quien vaya en este año, año y medio a estar al frente del país o al frente de la Asamblea, lo que realmente importa es la decisión que vamos a tomar respecto del Yasuní en este proceso electoral. ¿Cuán importante realmente es esta decisión que ha generado también un debate importante, ¿no? La posición, como han dicho incluso algunos expertos, analistas de terrorismo económico por parte del gobierno nacional, del sector productivo, del sector privado, frente a lo que advierte de las posibilidades que tendríamos a futuro como humanidad, en realidad, si dejamos el petróleo bajo tierra en el Yasuní. Los sectores activistas, ambientales, sectores sociales que estarían optando por el sí. Aquí también hay encuestas. Al parecer las encuestas le dan ya un triunfo al sí, pero se ha generado esta otra preocupación de que el Ecuador podría perder ingentes cantidades de dinero, los 1.200 millones de dólares que han sido rebatidos ya por la academia, por expertos, y las posibilidades que tendría el país para generar estos recursos que de alguna manera suplan lo que el país dejaría de percibir. Yo espero, Rosana, un debate responsable sobre el tema del Yasuní a nivel nacional, no un debate que incluye información y datos falsos. Un debate que además no se limite al sí o no actividad extractiva, sino que incluso tope algo muy importante como los derechos fundamentales de los pueblos y nacionalidades indígenas que están siendo afectados o no con la actividad extractiva. No es un tema de petróleo sí, petróleo no, 1.200 millones o $0, es un tema de debatir con responsabilidad vía mecanismo de democracia directa, un asunto que puede ser fundamental para el país y su futuro. ¿Hay una alternativa? El país, me refiero a los gobernantes, han planteado una salida a la no dependencia del petróleo en materia económica. ¿Por qué los ciudadanos no le exigimos al gobierno de turno que ya empiece a tratar con seriedad el tema y que no espere a que llegue un gobierno y diga, se nos acabó el petróleo y ahora estamos fritos porque la economía no tiene cómo suplir la ausencia de ingresos por este tema? Esa irresponsabilidad es la que a la larga termina generando impacto. Creo que la diferencia, ya específicamente a la pregunta vinculada al Yasuní, entre el sí y el no, va a ser estrecha. Hay que prestar mucha atención además a cómo se desarrolla la campaña electoral. No nos olvidemos que también nosotros, con nuestros recursos, estamos financiando un fondo de promoción electoral para los sujetos políticos que se han inscrito a favor y en contra de dicha consulta. Así es que veamos cómo se da el tema, pero por lo pronto, que en espacios como este, al igual que lo mencionaba respecto de la política, empecemos a topar la profundidad de la decisión, la importancia de lo que está por decidirse, con elementos que no están en el radar de la discusión en este momento y que tienen que ser tratados de manera seria. Hay una diferencia además, y Decio probablemente, al igual que yo, por la cercanía a la ciudad capital, podamos notarlo. Esa consulta que específicamente va a hacerse en Quito
es diferente, es distinta y tampoco, de nuevo, se ha tratado el problema de fondo, pero es altamente probable que la protección al Chocó alcance niveles altos, que no haya una diferencia cerrada, porque aquí estamos hablando de actividad minera, por un lado, respecto de algo que creo los ecuatorianos en general y los quiteños en específico tenemos muy presente y en definitiva, además, ojalá en este tema en específico también se empiece a pedir respuestas, porque por ejemplo, si bien la actividad minera en el Chocó es un problema y está afectando una reserva que es importantísima para la ciudad y el país, hay que dejar en claro que la mayor afectación se está dando por minería ilegal, independientemente del resultado, sí, no, nulo, blanco, o lo que sea, va a seguir ejerciendo. Así es que más allá, insisto, del resultado de la consulta, necesitamos controles, necesitamos respuestas específicas de las autoridades, no solo para hacer respetar la voluntad del pueblo manifestada en las urnas, sino sobre todo la protección integral de estos sistemas que son vitales para el país y para el mundo. Ahora, Mauricio, ¿cuánto se relaciona, cuánto influye esta pregunta respecto del Yasuní con la campaña paralela que se está llevando esta de para presidente y vicepresidente, cuando se ha insistido, por ejemplo, de algunos candidatos que expresen públicamente cuál es su posición sobre el Yasuní? Creo que de algunos ya conocemos, me parece que Javier Herbas y Bolívar Armijos han dicho que ellos están por el no. Bueno, Yacu Pérez es indiscutible que está por el sí, me parece que Otto también está por el sí, a los otros candidatos no les hemos escuchado. Personalmente yo no he tenido la posibilidad de conocer cuál es su posición respecto del Yasuní, pero además, en caso de que gane el sí o en caso de que gane el no, ¿qué es lo que van a hacer? Porque de ahí parte un modelo económico o el poder, la posibilidad de repensar un nuevo modelo económico para el país. Es importantísimo tener respuestas de los candidatos cuando hay temas tan trascendentales por el mecanismo de democracia directa. Yo dudo de aquellos que no quieren decir si están a favor o están en contra. Dudo de aquellos que no tienen una posición clara, porque el país necesita saber qué opinan sus representantes en uno u otro tema. Las razones, las que tú has mencionado. Al inicio era uno solo el candidato que se había referido al tema del Yasuní. Y ya lo decíamos hace un momento, no es que esto va a influir en la decisión final de los ecuatorianos que tienen como top 3 de prioridades la inseguridad, la crisis económica y la corrupción, pero sí podría en alguna medida marcar la cancha respecto a si esa persona llegue al poder, qué va a pasar con el resultado de la consulta, la forma en la que se aborde el resultado y la implementación del resultado definitivamente varía entre una opción política y otra. Gracias, Mauricio Decio, sobre la consulta popular del Yasuní y la del Chocó andino. Este es un tema fundamental y muy importante acá en la provincia de La Suaya, que hemos vivido ya dos consultas en las que más del 80% de los azuayas se han pronunciado, en este caso a favor del agua. La consulta que se dio en el cantón Girón, la consulta que se dio aquí en la ciudad de Cuenca para defender los páramos. Tenemos dos algunas mineras aquí en el sector de Quimsacocha y en Río Blanco fundamentalmente, que son quizás los temas más polémicos, aunque tenemos muchos problemas en cuanto a minería. Y este tema ambiental, podríamos decir inclusive que las consultas que se han dado aquí en Cuenca han sido un ejercicio y un ejemplo para lo que se está desarrollando ahora en Quito con esta consulta por el Chocó andino. Pero es importante, en la medida en lo que le consultaba también a Mauricio, cuánto puede influir o incidir esta consulta en el proceso de las elecciones generales. Mira, yo quiero empezar indicando que los que hemos estudiado esta sociedad ecuatoriana, ¿no?, en profundidad, por lo menos durante los 15 años últimos, te digo, si hay un elemento que es singular en el Ecuador es que la sociedad en general, digamos, pese a que no se movilice mayoritariamente a favor de temas ambientales, tiene una sensibilidad ambiental. Las y los ecuatorianos se declaran, por ejemplo, que están dispuestos a, digamos, perder algo en lo que tiene que ver con lógicas económicas respecto a defender la riqueza natural del Ecuador. Y esto es muy importante porque esto significa un nivel de conciencia, es decir, sobre dónde está
la riqueza fundamental del Ecuador y su proyección de futuro, que no te creas que otros pueblos la tienen, a pesar de que tengamos déficits en otras cuestiones. A mí esto me parece como muy interesante. Segunda cuestión que me parece importante indicar es que, sinceramente, creo que hay un error de planteamiento estratégico terrible por parte del oficialismo, digo el gobierno, y los sectores corporativos, energéticos y extractivos en general, digamos, con respecto a la consulta, y es que cuando han llamado a sus voceros, a los medios de comunicación, a ponerlos ahí, lo que nos estamos encontrando es que son los representantes del 1% los que discuten con los jóvenes ambientalistas y los pueblos indígenas. Es decir, los representantes del 1%, unos señores con los bigotes así recortaditos y con unas barrigas más o menos hinchaditas, es decir, fundados en sus ternos de Armani, es decir, son los que van a la televisión a decirnos que vamos a una lógica de terrorismo económico. Mira, Rosana, Mauricio. Es decir, este país va a cerrar este año con la gestión del ASO con 4.000 millones de dólares de déficit fiscal. 1.500 millones más de los que cerró Lenín Moreno. Es decir, ha sido, a pesar de que tengamos a un ministro de Economía que se pasa el día en las redes sociales alardeando de que ha hecho una gestión, digamos, tremendamente eficiente. El servicio de deuda de este país empieza realmente a pagarse. Todo lo que nos estuvimos entrampando durante la pandemia, que fue un proceso global, comienza a pagarse a partir del 2024 de verdad. Es decir, y creciendo hasta el 2026. En el 2026 el Ecuador estaba pagando el 9% de su PIB, así lo han negociado, el doble de lo que gasta en salud y educación, quiero decir, en servicio de deuda, algo que evidentemente no va a poder hacer y que va a tener que renegociar. Y además de eso, es decir, tenemos a expuesta un fenómeno del Niño que habrá que ver con qué, digamos, intensidad, es decir, y con qué nivel de impacto viene. Tal. Ahí están los problemas económicos del Ecuador, no en el YASO, ¿sí? Entonces, me parece que hay un debate internacional, global, mundial, es decir, donde hay un acuerdo además en que, digamos, tenemos la necesidad de hacer una transición ecológica, de que el modelo de desarrollo es insostenible, es decir, y que una economía moderna del siglo XXI es una economía verde y sostenible, ¿no? Y ambientalmente amable con el entorno natural. Y además de esto, y termino, este país, vamos a hablar serios, no se va a industrializar, no nos vamos a convertir en Corea del Sur, no vamos a generar microchips. Es decir, ni por mucho Yachai, que está bien el proyecto, a mí, vamos, yo soy un defensor del Yachai como proyecto de conocimiento, es decir, la economía del conocimiento en el Ecuador generaría en torno a 30.000 puestos de empleo. Esto es un país de servicios, es un país fundamentalmente que debería apostarle al turismo. Eso significa apostarle a su mayor riqueza, que es el ambiente. Y yo creo que ahí hay un fondo del debate que estos señores, es decir, no terminan de esos sectores empresariales, de esos representantes del 1% de las élites económicas del país, no terminan de entender. Entonces, en este sentido, me parece que se lo han puesto muy fácil a la consulta. Creo que el resultado está más o menos demarcado. Y, de alguna forma, me parece que eso es bueno para el país. ¿Y creo que tiene afectación sobre las elecciones? Pues no lo tengo claro. Y voy a decir por qué. Una, porque yo creo que el movimiento que defiende el sí a la vida le ha marcado diferencias a lo que tiene que ver con lo político, es decir, ha puesto el límite con tal fin de que eso no sea usable por candidatos políticos. Yo creo que de ahí, de alguna forma, aunque Yacu se declare, es el único candidato que claramente se declara a favor del sí en la consulta del Yasuní y del Chocó, de alguna forma lo hace con prudencia para no enfrentarse con los sectores ambientales que están fuera de las estructuras políticas y que están planteando otro tipo de luchas que tienen que ver con los movimientos sociales. Eso me parece interesante. Y creo que los candidatos que han dicho que no, es decir, que no solamente Servas, también lo ha dicho Luisa González, es decir, lo ha dicho públicamente, el propio Correa, etcétera, es decir, que ellos están en contra de la extracción en base al combate contra la pobreza, todo este tipo de cosas. Yo creo que de alguna forma, bueno, están teniendo un gran nivel de honestidad y creo que hay otros candidatos que, evidentemente, quien no se manifiesta es que está a favor del sí, pero entiende que decir que está a favor a favor del no, pero entiende que decir que está a favor del no le beneficia y por lo tanto lo que dice es que respetará, es decir, la decisión del pueblo ecuatoriano. Y a mí hasta me parece bien. Respeten la decisión del pueblo ecuatoriano. Es decir, si ese es el compromiso de los candidatos, es decir, bueno, pues no tienen por qué necesariamente manifestarse a favor o no de esa consulta, pero sí dejar claro que lo que se decida en las urnas el día 20 de agosto con respecto a el Chocó andino,
y el Yasuní debe ser respetado, que no se busque ninguna trampilla legal, algún vacío tal o alguna interpretación ilegítima, digamos, de las normativas legales para desautorizar eso, que fue lo que hicieron años atrás para no permitir que esta consulta se hiciese cuando se tenía que haber hecho en su momento, ¿no? Me parece que eso es lo más importante que me gustaría reseñar al respecto, Rosana. Muchísimas gracias, Decio. Y bueno, hemos llegado ya al final. Yo quisiera darles un minutito a cada uno a manera de conclusión respecto de este proceso electoral. Estaremos acudiendo nuevamente a las urnas del 20 de agosto. Mauricio. Los ecuatorianos tenemos que ir a las urnas debidamente informados. Si ya tenemos espacios en los que se pregunta a los candidatos el qué hacer, el cómo hacer, si ya tenemos la posibilidad de revisar sus planes de gobierno a través de la página web del Consejo Nacional Electoral, si ya podemos a través de una simple búsqueda de internet ver sus listas de legisladores del primero al último, podemos tomar una decisión, no voy a decir ni buena ni mala, pero al menos sustentada, informada, responsable. No dejemos que otros decidan por nosotros. Vamos a las urnas dándole al voto la importancia y el valor que se merece, pues aunque sea un periodo de transición de apenas 18 meses, todo tiempo cuenta cuando de trabajar por la solución de los problemas de los ecuatorianos es presente. Gracias, Mauricio. Decio, un minutito. Sí, bueno, yo qué decir, ¿no? Esperemos que sea para bien la elección del pueblo ecuatoriano. Yo creo que, digamos, a pesar de la falta de, digamos, a la falta de sex appeal que tiene este proceso electoral, es decir, que no enamora a nadie en este momento. Yo creo que las candidaturas, como dije al principio de este lindo debate que hemos tenido hoy, de alguna forma, es decir, es un proceso electoral de encefalograma plano. La gente está preocupada de otras cosas, ¿no? No de esto. Yo creo que de alguna forma es importante de que lo que venga sea evidentemente mejor de lo que hay. Yo creo que el pueblo ecuatoriano no tiene tiempo ya para seguirse equivocando. Me parece que no se puede marcar ese lujo. Y por lo tanto, bueno, esperemos que la decisión sea la más acertada posible con la finalidad de que esto vaya a buen puerto. Desde mi punto de vista, yo creo que llamaría la reflexión a algunos elementos que tienen que ver con ciertas improvisaciones en el proceso electoral. Es verdad que es anómalo, que es extraordinario, que se ha hecho en muy corto plazo. Son las elecciones, digamos, más cortas de la historia del Ecuador, pero al mismo tiempo me da la sensación de que sobre las elecciones existe un halo de sospecha permanente, consecuencia de la falta de capacidad de las organizaciones, fundamentalmente la institución rectora de la democracia en el Ecuador, que es el Consejo Nacional Electoral, digamos, de demostrar solvencia, es decir, y transparencia en este proceso electoral. Esperemos que todo vaya a buen puerto, es decir, y que de alguna forma gane quien gane este proceso electoral, otras candidaturas no tengan, digamos, argumentos sostenidos, es decir, para poder cuestionar un proceso electoral hecho de una forma tan, digamos, rápida, tan, digamos, veloz, con falta de preparación y con presupuestos limitados como la que nos forzó el actual presidente de la República, es decir, pues, por intereses personales y no por el interés del país. Muchísimas gracias, Decio. Y bueno, con esto vamos llegando al final. Tenemos ya que despedirnos, agradecerles inmensamente a Mauricio Alarcón. Él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, capítulo Transparencia Internacional aquí en el Ecuador. A Decio Machado, sociólogo, consultor político, ambos conocedores, investigadores de la política por muchos años. Así que esperamos haber contribuido, como siempre, el objetivo de nuestro programa es ese, haber contribuido con mayores y mejores elementos de juicio para que cada uno de ustedes pueda conocer más y tomar las mejores decisiones. Invitarles a revisar nuestra página. Estamos como siempre con unos chéveres artículos, www.vocesazuayas.com, y agradecer, a las 11 de la mañana va a estar el Pepe Astudillo con Palabra y Vida, así que les invitamos también a quedarse con nosotros. Que tengan un excelente domingo.